Compartir aire para la cabeza. Una iniciativa del Departamento de Salud Mental del IPS para abordar y brindar herramientas en el tratamiento de diferentes temas respecto a la salud mental. Ya comienza Aire para la Cabeza, un espacio para pensar, hablar y cuidar la mente entre todos. A cargo de las licenciadas Constanza Lojegaray, Nair Brites y Florencia Gritti. Buen día, buen martes para todos. Marte helado. Hoy no me podía salir de la cama, 8 grados decía. Hoy estaba frío, bien frío. Vino oficialmente el temporada otoño-invierno. Sí, bueno, ahora puro otoño ya estamos. Sí. Bueno, chicas, hoy venimos con un programa súper importante, súper también reflexivo e inclusive a través de historias y de experiencias que nos van a permitir poner un poco la teoría en la vida real, ¿no? Uh-huh. Bajarlo a la realidad para también, justamente esto que decimos siempre, poder llegar a la comunidad de una manera clara y sencilla para que sea para todos, para poder acompañar a todos. Así es. Programa emotivo hoy. Programa emotivo, también un mes de muchas efemérides en relación a la maternidad. Bueno, estamos cursando la Semana del Parto Respetado, que bueno, no queremos dejar de hacer mención la importancia que es cuidar las maternidades. Por suerte nuestra provincia apunta mucho a este cuidado. Y bueno, ayer se lanzaron en varios espacios campañas en concientización de esta temática. Y de nuestras partes públicas, de las instituciones públicas sobre todo especializadas en la temática. La verdad que sí, es un momento muy, muy vulnerable, sí. Muy sensible, un poco se entrega en las manos de los médicos, de quienes te acompañan. Sí, un mal acompañamiento puede determinar la condición de la psiquis materna y también de lo vincular con el bebé, la salud física, la salud mental. Física también iba a decir, ¿no? Sí. La salud física tanto del bebé como de la madre. Me parece que ahí también se corre mucho riesgo y también está en la cuestión vincular con el bebé, que sabemos que es un momento súper importante, es un momento que marca ese primer contacto con un ser también tan vulnerable, ¿no? Y tan esperado también. Sí. Bueno, el programa pasado justamente habíamos hablado un poquito de lo que fue la hipertensión pulmonar, que era el día que fue el 5 de mayo. El 6 de mayo también tenemos el Día de la Salud Mental Materna. Así que bueno, quisimos por ahí resumir en este programa un poco lo que es transitar las maternidades y hablar de por ahí los estigmas, los prejuicios, la romantización que hay sobre la maternidad y empezar a hablar de maternidades más reales, ¿no? De la maternidad que se puede tener y no la que la ideal, ¿sí? Porque creo que se repite mucho esto de la maternidad ideal y romantizarla y bueno, nosotros creemos en la maternidad real, ¿sí? En poder acompañar estos procesos de la creación de una nueva familia. Yo creo que también la maternidad ideal, este estereotipo lo que impone un poco es justamente llegarlo poder cumplirlo y que cuando esto no se cumple genera culpa, genera vergüenza, frustración. Y esa sensación de insatisfacción, de que algo estuvo mal y demás. Este fue el primer año que yo me topo con esta efeméride en lo personal de la salud mental materna y pensaba, qué tema tan poco hablado y qué necesario abordarlo. Sí. Porque en un momento de tantos cambios físicos y emocionales y a nivel psíquico, todo cambia, la posición cambia para siempre, sobre todo después de eso, qué importante poder hablarle y darle más espacio, ¿no? Sobre todo con esto que decían de hablar de algo real. Sí. Por esa sensación de... Sí, las exigencias hacia la mujer son muchas. La maternidad es una más de ellas, pero bueno, la cuestión del tener que ser esa madre perfecta, que todo lo puede, y bueno, las mamás no siempre podemos todo, y está bien no poder todo. Creo que eso también es una enseñanza para los hijos, de poder disfrutar los procesos, y si algo no está funcionando bien,
también procesarlo, digamos, no exigirse y no darle el espacio a ese sentir. También pensaba en esta cuestión de la maternidad, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde el embarazo, el parto, el puerperio. Cuando hay algo tan ideal que termina frustrando más a la mamá y que muchas veces hay que tener en cuenta también si esta maternidad es deseada o no. ¿Será deseada o no será? Eso también, ¿no? Me parece muy importante, o sea, porque si no es una carga más que también conlleva esa madre. Esta cuestión de que el embarazo y la maternidad sea voluntaria. Bueno, hoy por suerte, muchas mujeres están pudiendo decidir si desean o no ser madres ahora o en un futuro. Antes eso era impensado, era un mandato que uno se casaba, tenía hijos y no había una proyección, una planificación familiar. Hoy se habla mucho de planificación familiar y creo que eso es muy importante, porque no es lo mismo planificar, desear, proyectar una familia que hacerlo por mandato o por obligación. Así que creo que es muy importante también darle lugar a ese deseo, y sobre todo porque, bueno, me iba a ir a la teoría, pero bueno, también todo lo que tiene que ver con lo que transmitimos a esos niños que nacen, si ese deseo no está puesto, ¿no? El lugar que va a tener ese niño dentro de la trama familiar. Que el deseo no sea anónimo. Y es que ahí es imposible. Creo que realmente es una tarea casi imposible maternar sin deseo. Se vuelve muy, muy, muy difícil, complejo para ambas partes, como decían, ¿no? Tanto para ese niño que necesita el deseo, necesita tener un lugarcito ahí en la familia, como también para los padres. Es realmente una tarea muy difícil como para encararla sin deseo. Solo porque así tenga que ser. Solo por mandato, porque esto que decías, por ahí antes era solamente por mandato. E incluso pienso no solamente en los mandatos transmitidos, sino también en las cuestiones que son por ahí resultados de ciertas vulnerabilidades que sufre la madre también, ¿no? Y eso también me parece importante, el acompañamiento, aunque sea de una persona en esos momentos. Para que la madre pueda hablar. Sí, hoy desde nuestra profesión tenemos la especialidad también de la psicología perinatal. Nosotros desde el Departamento de Salud Mental trabajamos mucho, somos alzamos la bandera de lo que es la psicología perinatal, porque creemos que son las bases de lo que va a ser la historia de una persona, ¿no? Cómo fue planificado, cómo fue buscado o no ese niño, y acompañar ese proceso tanto de la madre como de las familias, porque por ahí hablamos mucho de la cuestión de la madre, pero es la familia entera que cambia. Sí, la llegada de un niño provoca un cambio, una ruptura en lo familiar que es implica algo nuevo, ¿no? Sí, hay gente que la puede llevar de manera más tranquila y otros que realmente necesitan acompañamiento, y eso no está mal pedir ayuda, lo repetimos todos los programas, que es importante y que contamos con profesionales que puedan acompañar los procesos de la vida en general y bueno, creo que esto también hay que pensarlo justamente como un proceso más, una etapa más, ¿no? No como, o sea, una etapa más de la vida, un proceso más de la vida, y esto justamente que no está mal pedir ayuda, pero me parece importante poder pensarlo de esa manera, porque si no de nuevo vuelve a caer en un estigma. Sí, claramente, y sobre todo creo que o por lo menos yo trabajo mucho desde la psicología perinatal y marco mucho esta cuestión de que nadie nace con un libro de cómo ser buen padre o buena madre y qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Se va construyendo, nos vamos conociendo. Esos primeros días con un bebé es de conocimiento puro, porque no sabemos por qué llora. Nosotros le damos el significado de ese llanto, y hay que darse ese espacio. Hay que darse ese espacio para conocerse, y también a veces se siente frustración, se siente dolor, se siente depresión posparto. Hay muchas mujeres que atraviesan la depresión posparto de manera silenciosa, porque ¿cómo vas a estar triste con algo que buscaste tanto? Sí.
O que también esto está dicho que es el momento más feliz de la vida y muchas veces no es así. Bueno, chicas, vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque, justamente con esta experiencia y esta historia que tanto nos conmueve a todos, así que ya volvemos. Santa María de las Misiones, 89.3. Información y música todo el tiempo. Bueno, estamos de nuevo. Bueno, decíamos... Para sumergirnos ya en la emotividad pura. Decíamos eso, ¿no? Que íbamos a escuchar una hermosa historia que justamente nos involucra y nos atraviesa a todos. Pero tenemos a su protagonista, a una de sus protagonistas. Sí. Hoy me toca ser entrevistada. Sí, hacemos tanto énfasis en esto por ahí, me motivo porque justamente por ahí, por la cercanía con la que lo sentimos y lo vivimos. Y por eso también, sobre todo, agradecerte, Costi, de poder, con todo lo que implicó, lo que moviliza eso, poder aún así hacer el esfuerzo de transmitir algo de esa experiencia, porque entendemos que es recontra importante hablar más de esto, que se sepa más, porque por ahí es un tema poco hablado. Sí.
La hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, Costi, ¿nos querés contar un poco tu historia? Bueno, arrancando capaz por ahí, ¿no? ¿De qué es? Bueno, la hipertensión pulmonar es Martina, mi tercer hija, ha tenido hipertensión pulmonar severa. Nosotros tenemos diferentes grados de lo que es la hipertensión. Bueno, la severa es justamente como su nombre lo dice, es una patología muy grave en los bebés, que no es detectable en el embarazo, porque durante la gestación el bebé no utiliza los pulmones. Así que bueno, al nacer no pueden cambiar su respiración intrauterina por la extrauterina, ¿sí? Entonces el mismo cuerpo genera se cierran los vasitos del pulmón, no se pueden dilatar y no puede respirar. Así que bueno, requiere de asistencia mecánica. En el caso de Martina requería de un vasodilatador que se llama óxido nítrico, que no contamos en la provincia con eso, así que tuvo que ser trasladada. Tuvo que ser trasladada a urgencia a Buenos Aires, al hospital italiano, donde estuvo casi un mes. ¿Y cómo fue ese proceso de estar en neo? Durísimo, sobre todo porque no era lo que esperábamos. El embarazo fue un embarazo muy, muy cuidado. Y bueno, fue así una cesárea de urgencia y nació Martina de esa manera. ¿Y ahí el diagnóstico fue enseguida? No, porque lo que tiene, inclusive cuando fuimos al italiano, es muy parecido a las cardiopatías congénitas, tienen síntomas muy similares, así que bueno, hay que ir descartando con un bebé de horas de nacido en este caso, y bueno, van descartando y poniendo todo para la mejoría. Martina no mejoraba, su estado era muy crítico, se descompensaba todo el tiempo, subía y bajaba la temperatura, las pulsaciones, el azúcar en sangre. Era muy, muy dificultoso. Esos 5 días que estuvimos acá fueron muy terribles. Y todo eso mientras los médicos intentaban construir un diagnóstico diferencial, a ver de qué... A esa misma noche ya nos dijeron que era probable que sea hipertensión pulmonar. Nuestra hija más grande había tenido hipertensión pulmonar al nacer, pero leve. Entonces, cuando nos dieron el diagnóstico, realmente nosotros pensamos que iba a transcurrir como transcurrió con nuestra otra hija. En ese caso, ¿fue una recuperación así gradual, sola? Sí, no estuvo en neonatología con asistencia también, pero no en esta gravedad. Entonces estuvo 5 días con respirador y después otros 5 días sin respirador y bueno. Y ahí no necesitó claramente esta terapéutica. No necesitó óxido nítrico. Perfecto. No necesito. Nosotros escuchamos la primera vez del óxido nítrico con el nacimiento de Martina, digamos, no sabíamos qué significaba este vasodilatador, ni que existía, ni para qué. Así que bueno, fue un aprendizaje veloz. ¿Para qué sirve? A ver, ¿cuál es la función? Hace que los vasos del pulmón se puedan dilatar, que puedan traer el oxígeno y pueda empezar a relajar ese pulmón, hablando así en términos bien no médicos, digamos. ¿sí? Claro, sí, en accesibles. Y bueno, me imagino que estabas acompañada, ¿no? Vos también. Sí. Creo que eso es importante en momentos así tan puntuales. De mucha vulnerabilidad, la red que sostiene es fundamental. Siempre la familia, los amigos, sin ellos no podríamos haber pasado. Yo pensaba encima un nacimiento por ahí antes de tiempo, con todo lo que eso implica de que por ahí uno se está preparando para cierta fecha, más el hecho de una cesárea también, y aún así tener que estar por ahí... pensaba, ¿no? Lo que implica para una madre por ahí el despojo de su propia salud, de su propio cuerpo, su propia recuperación de la intervención quirúrgica. El cuerpo en esos días mi cuerpo no existió, digamos, no. Es más, mucha sintomatología tuve al regresar de Buenos Aires, porque nada, me puse en piloto automático y me concienticé que la fuerza era para Martina. ¿Cómo la pasaste vos como mamá en ese momento? Tremendo. Para transmitir, ¿no? A otras madres. Sí, tremendo. Por ahí, perdón si me quiebro, pero bueno, me conmueve mucho.
fue difícil, pero a la vez sentía que tenía la fuerza para poder transmitírsela a ella. Yo estaba convencida de eso. En ese momento recibís el diagnóstico, uno como padre lo primero que pregunta qué se puede hacer. Soluciones. Sí, pensemos los pasos a seguir. Esos días que estuvimos acá era muy crítico y Martina involucionaba, no evolucionaba. Por ahí estaba un poquito más estable, pero siempre eran como las malas noticias, digamos. Y en un diagnóstico así, seguramente te plantearon distintas, cuando empezaron a pensar las opciones de qué hacer, había distintas opciones, ¿no? Dependiendo de cómo iba dándose la evolución. Para pensar también por ahí en general a la población que atraviese esto, saber que dependiendo por ahí de la evolución y de la gravedad del cuadro va a poder tomar distintas decisiones. En el caso de Marty no había otra alternativa que el óxido nítrico. No, esos probaron eso acá los médicos del Boratic, tanto la doctora Di Tulio y Sofía Jonusas, las quiero nombrar porque realmente fueron 2 personas que nos acompañaron un montón y hicieron todo lo que estuvo a su alcance para poder sacarla y que aguante Martina hasta conseguir el óxido nítrico. Porque ahí había otra cuestión. Martina viajó a Buenos Aires en un avión sanitario con 5 días de vida. No sabíamos cómo ella iba a soportar el vuelo por el cambio de presión y demás. Así que había que conseguir un avión sanitario que tenga el óxido nítrico y poder trasladarla, conseguir lugar en una neonatología que tenga óxido nítrico. Así que esos días fueron de mucha incertidumbre y la verdad que el IPS y Lisandro Benmaor fueron realmente fueron la luz en el túnel tan oscuro que estábamos pasando, porque se movieron de una manera impecable para poder lograr que Marty pueda viajar. Entonces, todos esos días de espera no era viendo necesariamente a ver si se podía probar con otras terapéuticas, sino era en la gestión para poder acceder. Los últimos días, fueron 5 días nada más, acá fue muy poquito, pero el fin de semana, Marty nació un jueves y ese sábado ya hablábamos de esto, digamos. De conseguir el traslado, la gestión y demás. Sí, porque no había otra alternativa. Han probado de todo lo que se podía hacer acá y bueno, era lo que necesitaba. Era lo que necesitaba. Y a nivel de tu salud mental, ¿no? Al haber pasado por esta experiencia, ¿qué recomendás a las madres que por ahí pasan por una experiencia similar? Porque no quiero dejar pasar que en Instagram nos llegó un comentario que te agradecía por tus palabras y te lo voy a leer. Pero decía un poco esta cuestión del agradecimiento por haberla acompañado a una madre que pasó por la misma situación que vos. Yo creo que, poder hablar de esto justamente tiene esta posibilidad, digamos, de poder ayudarnos. Los padres que atravesamos la neonatología con cuadros severos, la neonatología en general, pero bueno, con cuadros severos aún peor, necesitamos de ese apoyo, de ese acompañamiento, porque creemos que se termina el mundo. O sea, es como, yo siempre digo, para mí el mes que estuvimos en Buenos Aires fue como una pausa en la vida, un paréntesis, porque obviamente no era una situación habitual. Y por eso también lo quiero transmitir y contar, porque sé que hay otras mamás que la están pasando mal y que por ahí cuesta pedir ayuda, por ahí cuesta hablar. Recomendás un acompañamiento terapéutico, ¿no? Sí. Yo tengo mi psicóloga de hace muchos años. Los equipos de neonatología en general tienen ese acompañamiento psicológico porque es mucho lo que hay que procesar. Me acuerdo incluso de haberlo comentado con la psicóloga Janel Italiano. Digo, no me da el cuerpo para procesar todo esto que estamos pasando de llegar y que todo el tiempo con al filo ahí de no saber qué va a pasar, si vamos a salir de esta, cómo vamos a salir de esto. Y ella me dijo, no es momento de procesar ahora. Ahora tenés que pasarlo, después lo procesarás. Y eso creo que es lo que me incentiva a mí a poder hablarlo, porque sé que
en el momento que uno está atravesando no lo puede procesar, pero después es necesario procesarlo para poder disfrutar también de esa maternidad, porque uno se queda con un montón de miedos, con un montón de incertidumbres, con culpa. La culpa aparece desde el momento uno, ¿qué hice mal para que esto esté pasando? Es casi inevitable no pensarlo. Y bueno, todo eso sí se tiene que procesar, porque si no uno vive con una mochila cargada de lo que hablábamos hoy. La maternidad tiene mucha expectativa puesta de cómo debe ser, y cuando eso no sucede o cuando eso no es como uno esperaba, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y es importante, y creo que hablar siempre, bueno, me dedico a esto, ¿no? Pero hablar es el primer paso para empezar a sanar. Sí, acá dice, mira, pasé por lo mismo con mi bebé de 5 meses, Bruno. Muchísimas gracias por tus palabras, Constanza. De nada, de nada. Pero sí, ¿no? Sí, es importante, bueno, eso que vos decías, poder elaborar esto para poder darle un cierre y que tenga un sentido. Bueno, esto fue algo que se transitó, como dijiste, se sobrepasó y ahora hay que poder seguir. Tienen que empezar, tienen que poder vivir. Sí, y bueno, hablando de la mamá de Bruno, Bruno nació con la misma patología que Martina, unos meses después, y ya sabían del óxido nítrico y ellos habían escuchado en los medios todo lo que había sucedido. Entonces me parece que hablar no solamente de la cuestión de la salud mental materna, sino también de los procedimientos médicos, de lo que por ahí uno desconoce, y que a otro bebé le fue bien con eso, y bueno, eso es muy importante. A veces cuesta, no es fácil a veces quebrarse en estas situaciones y poner el cuerpo, pero ayuda a otras personas que están pasando, y me parece muy importante eso, poder sumar un granito de arena a una causa. Aparte, lo desconocido siempre aterra mucho más. Contar con el testimonio de alguien que pasó por algo así, poco conocido, poco hablado, y que hubo un buen desenlace, que se pudo hacer cosas, la verdad que me parece que deja un mensaje muy reconfortante en ese sentido. Hoy Martina está sin ningún tipo de secuelas de su hipertensión pulmonar. Es una niña sumamente pícara, graciosa. Es increíble que hayamos pasado eso con ella. Wow, qué lindo programa, qué lindo mensaje. Qué lindo que puedas contar tu historia para también a través de tu fortaleza, porque eso es súper valorable también, tu fortaleza, tanto de ese momento como hoy, ¿no? Por esto que decís, porque sin duda siguen apareciendo por ahí obstáculos en el camino y aparecen, me imagino que deben volver estos miedos y estas incertidumbres de aquel momento que se reaniman, se reviven un poco ahí, pero aún así la llevas con la fortaleza para transmitírselo a Martina. Y por ahí, para ir cerrando, me parece importante esto, el poder hablar tanto de la salud mental materna como de las patologías que puede atravesar un bebé como algo inesperado, y que las madres y las familias también están atravesados por eso, y que también es importante que busquen acompañamiento. Sí, a ver, los diagnósticos, cuando uno no los espera, tiene que pedir ayuda, es para la sanidad de todos, y sobre todo de ese bebé, para no recargar. Yo en eso sí, por ahí me había puesto como muy firme de no transmitirle a ella mis inseguridades, que ella no tenga que cargar con mis miedos. Eso con Martina y con mis otras 2 hijas también, digamos, ¿no? Pero que poder trabajar sobre mí para que ellas no tengan que cargar con los miedos que tenemos los adultos, y que puedan ser lo más libres y felices posible, o poder darle esas herramientas. Y creo que también es normal, porque los adultos y los padres son humanos, ¿no? Entonces también es normal que tengan estos miedos, no está para nada mal. Y forma parte de todos. Pero ahí la importancia de la terapia. De la terapia. Bueno, y también esa parte. Y también esto del permitirse quebrar, ¿no? Me parece que eso es algo que, bueno, uno tiene que ser fuerte y seguir. Sí, es cierto, pero también está bueno que tus hijos vean que vos estás mal, porque
lo hemos hablado mucho con Catalina y Mercedes, que son mis otras 2 hijas, porque ellas también estaban... Y también estaban atravesando la situación de su hermana y poner en palabras, o hoy mismo también que me quiebro, no... Creo que es parte, yo siempre digo que el llanto y el dolor tienen mala prensa, Sí. pero son necesarios para poder descargar, para poder sobrellevar situaciones, ¿no? Y habilitarse a vivir en uno mismo me parece también una manera de habilitarlos en ellos. Sí, que lo puedan atravesar. Sí, que lo puedan expresar. Costi, de nuevo, millones de gracias por poder contar todo esto, por hacer el esfuerzo con todo lo que implica. Realmente creemos que es recontra importante. Bueno, fue una decisión por ahí poder hablar y meternos en estos temas a veces que son incómodos y movilizan un montón, por supuesto. Sí, y me gustaría pensar en la importancia de tener el óxido nítrico en nuestra provincia, porque Martina, Bruno, fueron afortunados de poder tener una obra social que respalde, que acompañe en todos los sentidos. Pero hay muchos bebés que no tienen esa oportunidad y que mueren en las neonatologías, y me parece que es muy importante empezar a unirnos para poder conseguir el óxido nítrico y que esta oportunidad la tengan todos los bebés que estén atravesando estas situaciones y puedan tener una vida feliz y plena como lo tiene Martina hoy. Bueno, sí, totalmente. Millones de gracias una vez más, Costi. Bueno, y chicas, si queremos ir comentando, ¿no? ¿Cuál va a ser el tema del próximo programa? Pensaba, ¿no? Ya que estuvimos hablando por ahí de las cargas, sobre la maternidad, de la expectativa social, a veces que sobre eso. Nosotros pensábamos justamente en nuestro próximo programa, va a ser el 2 de junio, muy cercano al efeméride del día del Ni Una Menos. Y me parece que es otro momento muy importante para volver a pensar los estereotipos de género, volver a pensar un poco los roles y la expectativa que hay sobre ambos géneros, que a veces parece que avanzamos un montón, después volvemos a naturalizar cosas y demás, muy propio de los procesos sociales que van y vienen. Así que por ahí volver a reacomodar, a priorizar, ordenar unas cuestiones simbólicamente va a ser re importante, ¿no? Siguiendo un poco en esta línea. Sí, así que vamos a tocar este tema que también me parece muy importante poder pensarlo en la línea también de las maternidades y en la línea social que estamos viviendo actualmente. Así que, bueno, nos vemos la próxima. En 2 semanas, ¿no? Ajá, dentro de 15 días, en 2 semanitas, nos volvemos a encontrar por acá. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, hasta luego. Chau.